felicitarle, porque a pesar de que hoy hubo una maravillosa lluvia, eso a veces parece que enfriara los ánimos, pero lo felicito porque aún cuando estaba serenando usted pudo llegar, propuso en su corazón hacerlo y por eso lo felicito. Qué bueno. Quiero saber si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez. Me puede indicar levantando la mano para bendecirles. ¿Hay alguien que nos visita por primera o segunda vez? Ok. Nos queda la tarea para la próxima semana. Yo creo que hay muchas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Esta mañana en el Salmo 111, que fue el que nos tocó. ¿Cuántos vinieron esta mañana a la oración? Levante la mano y glorifique a Dios. ¿Qué pasa, iglesia? Uy, no tienen no, nada, ¿verdad? Uy, qué feo, ¿no? Esta mañana pues hubo un grupo, gracias a Dios, ahí está la lámpara que no se apaga del Señor. Estuvimos orando por la iglesia, estuvimos intercediendo y el Señor nos hablaba de cómo son tan maravillosas sus obras. Sus obras son llenas de misericordia y clemencia. Y el salmista nos hace un llamado a glorificar a Dios por lo que Él hace, pero también a reconocerle por lo que Él es. Y Él es clemente y misericordioso. Así que todas las obras de Dios están, hay una base de las obras de Dios y es la misericordia y su clemencia, su bondad. Hermano, creo que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido en gran manera. Amén. ¿Usted lo cree? No parece. ¿Ustedes creen que Dios ha sido bueno? No parece todavía, pero bueno, que el Señor les convence, hermano. No, mentira, yo sé que sí. Usted sabe que Dios ha sido bueno. Y por eso, si hay algo que usted quiere depositar en el alfolí, en ofrenda o en diezmo, en lo que usted determine, yo quiero que oremos para hacerlo con un corazón y una motivación correcta. Señor, te damos gracias en esta bendita noche, Señor, que nos regalas. Señor, ya esta noche estaba en tu propósito, Señor, y los que íbamos a estar aquí reunidos, gracias porque, Señor, todo lo tienes planeado. Tú orquestaste todo, Señor, para que pudiésemos hoy venir, estar juntos, porque quieres hacer algo especial en nuestras vidas. Señor, gracias porque de este lugar vamos a salir galardonados. Tu palabra dice, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan. Y yo creo, Señor, que hoy, Señor, salimos de este lugar más que bendecidos porque tú vas a hacer algo maravilloso. Por eso te pido, Señor, que prepares nuestras vidas y que podamos, Señor, cada día entender el propósito por el cual fuimos llamados, Señor, que es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, Señor. Ahora te pido que recibas, Señor, nuestras ofrendas, diezmos, lo que damos para tu gloria con, Señor, agrado. Que lo hagamos, Señor, con la motivación correcta y que todo esto sea para la gloria y honra de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las hermanas pueden pasar. Solamente recordarle a la iglesia que seguimos los días miércoles y viernes orando a las 4:30 de la mañana. Créame que es un tiempo muy especial. Venga, que tenemos aquí un tiempo de oración, un tiempo de intercesión y también sacamos un tiempo para reflexión en la palabra de Dios. También recordarles a la iglesia que seguimos con los ayunos. ¿Cuánto les gustan ayunar? Sí, les gusta ayunar. Yo sé que sí. Bueno, seguimos los días sábados a las 8 de la mañana. Seguimos con nuestros ayunos, siendo de grande bendición estos tiempos de quebrantamiento. Y para el día 9 de marzo, póngalo ahí en su agenda, 9 de marzo, domingo 9 de marzo, vamos a tener nuestro primer culto con enfoque misionero del año. Así que ese día prepárese porque vamos a tener un tiempo especial. Va a venir una persona especial, un misionero. No le voy a decir, voy a dejar que él diga a dónde ha ido y yo sé que nos va a retar. Así que va a ser un tiempo especial. Prepare su ofrenda misionera y prepárese ese día porque de pronto se va con él, no sé para dónde. Amén. Muy bien. También
anunciarle a la iglesia que recuerde que estamos orando por aquellas personitas que queremos que Dios obre en sus vidas, que Dios toque sus corazones. Aquellos comprometidos, recuerde que estamos orando. ¿Cuántos minutos al día? 15 minuticos solamente, 5 en la mañana, 5 al mediodía o 15 de largo, intercediendo, orando por esas personas para que el Señor obre en sus corazones, obre en sus vidas, para que se preparen para recibir el Evangelio. Entonces estamos orando. Muy pronto, yo creo que ya este otro domingo vamos a pasar al segundo paso, pero mientras tanto siga orando al Señor. Nosotros también lo estamos haciendo y sé que vamos a recoger una cosecha maravillosa. Sin más, invito al portador de la palabra, Pastor Hugo Albeiro Giraldo Osorno, desde la ciudad de Sahagún. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están en esta hora? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Sí? Espero que al terminar este tiempo salga todavía más contento, más feliz. Y voy a invitarlo para que busque en su Biblia Isaías capítulo 31. Mientras que usted lo hace, voy a invitarlo a estar de pie para que leamos juntos la palabra del Señor. Isaías capítulo 31. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra del Señor: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadores. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más. Nosotros bendecimos tu nombre, que es santo, bendito Dios. Y oramos para que nos hables. Dígale al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra. Convénceme por tu palabra, convénceme por tu Espíritu, bendito Dios de los cielos. Padre, por favor, que tu palabra ponga en evidencia cosas en nuestras vidas que debemos cambiar,
que debemos modificar, Señor. Que tu palabra también ponga en evidencias cosas que debemos mantener, bendito Dios de los cielos. Padre, por favor, ayúdanos y trae libertad en la mente y en el corazón de la iglesia para recibir la palabra, Señor. Padre, por favor, agrádate de usar mi vida para bendecir a tu novia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí encontramos un texto maravilloso que nos va a poner a reflexionar mucho y a examinar nuestra vida para entender en quién tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. Yo he llamado este mensaje de la siguiente manera: el llamado de Dios a no confiar en la autosuficiencia humana. El llamado de Dios a no confiar en la autosuficiencia humana. Y es que a veces nosotros decimos que confiamos en Dios, que creemos en Dios, que Dios lo tenemos presente. Pero en la práctica, cuando vienen las crisis, cuando vienen las necesidades, pareciera que dejáramos a Dios de lado y buscáramos resolver nuestros problemas en nuestras propias fuerzas. O vamos a tocar puertas que no debemos tocar, ¿sí? Vamos a buscar ayuda donde no debemos buscar ayuda. Y era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, específicamente Judá, que era el reino del sur. Ellos estaban siendo amenazados por el rey de Asiria, que ya había conquistado el reino del norte, que ya venía conquistando algunas ciudades de Judá y que se estaba acercando a la capital, que era Jerusalén. Y en medio de esto, el rey Ezequías, en vez de buscar a Dios, consultar a Dios, entonces él decide contratar un ejército extranjero, que eran los egipcios. Y él, en ese momento de su vida, porque luego por la palabra que le trajo el profeta, él cambió su actitud y decidió confiar en Dios. Pero hay un momento en que él realmente no lo está haciendo. Y yo quiero que usted y yo pensemos en esta noche, hermanos, en lo que usted y yo estamos enfrentando. Todos aquí enfrentamos diferentes circunstancias, pero la cuestión es cómo la resolvemos. Si realmente estamos buscando la ayuda divina o estamos esperando que alguien, que personas vengan a ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y es ahí donde usted y yo cometemos errores. Cometemos errores porque esperamos mucho del ser humano, esperamos mucho de la gente. Y cuando la gente no responde como nosotros esperamos, luego estamos frustrados, enojados con las personas, ¿sí? Porque la gente no puede llenar nuestras expectativas. Pero yo quiero decirle algo esta noche: Dios puede llenar nuestras expectativas, solo Él. Ahora, parece que es más fácil caminar por lo que vemos, por vista, que por fe. Parece que en algunos momentos es más fácil recurrir a ciertas fuentes, recurrir a la ciencia, recurrir a personas para que nos ayuden en la crisis, que recurrir a Dios. Y vamos a entender un poco lo que estaba pasando aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a entender el contexto histórico y social de este capítulo. Es muy importante entenderlo para saber lo que el profeta estaba diciendo aquí. Pues este capítulo 31, especialmente 30 y 29, encontramos que Asiria, que era una potencia en su momento,
venía conquistando naciones. Y era un ejército muy cruel. Era un ejército temido. El rey de Asiria, conocido como Sennacherib, era un hombre arrogante, como lo vamos a ver, que se atrevió a desafiar a Jehová de los ejércitos, al Dios mismo. Y entonces, en medio de todo esto, él cree que él puede entrar a la ciudad de Dios, que es Jerusalén, y que él puede exterminar al pueblo, que él puede tomar esta ciudad como él quiere. Cuando Sennacherib se acercó a Judá, especialmente a Jerusalén, el rey de Jerusalén, que era Ezequías en su momento, inicialmente él cede frente a la amenaza y le entrega oro que había en el templo, le entrega bienes que habían, que eran posesión de él personal y posesión del templo, para evitar que Sennacherib lo invadiera. Pero usted, ¿cuándo puede hacer pactos con el enemigo? Él nunca va a cumplir eso. Y a pesar de eso, este hombre persistió en atacar a Jerusalén. Entonces, ahí está la amenaza constante. ¿Qué hace entonces Ezequías? Ezequías, en vez de buscar a Dios, él va y contrata un ejército. Va y contrata el ejército de Egipto. Y hace un convenio con ellos y va a pagar al ejército y al rey para que vengan a librarlo, para reforzar su ejército. Algo que está supremamente mal. Y en medio de todo eso, entonces Dios va a intervenir. Eso hablando de la parte histórica. Cuando hablamos de la parte social, o sea, lo que estaba pasando en medio del pueblo, es que había una corrupción y decadencia espiritual. Judá había ido a la apostasía, así como en su momento Israel. Recuerde que Israel era inicialmente un solo reino, con las 12 tribus, pero el reino sufrió una división, quedando lo que se conoce como las tribus del norte, que era llamado Israel, y las tribus del sur, que era Judá. Israel ya había desaparecido, ya había sido conquistada y llevada a la esclavitud. De hecho, hasta el día de hoy, para algunos es un misterio dónde están esas tribus, dónde fueron llevadas, dónde están. Todavía hay un misterio frente a esto. Y entonces, como Sennacherib había conquistado esto, ahora viene a conquistar a Judá. Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque había corrupción, porque había idolatría, porque había una injusticia social, porque había desigualdad y opresión. Mejor dicho, piense lo que está sucediendo hoy en Colombia. Todo eso había en ese momento allí en Judá. Y esto generó un gran temor e incertidumbre. ¿Y qué sentimos los colombianos hoy? Eso es lo que está pasando. Hay confusión. Entonces, en medio de todo eso, por lo que Ezequías estaba haciendo, Dios va a traer un mensaje a través del profeta Isaías, a ver si el pueblo recompone su camino. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evaluar esta noche. No solo es el mensaje de Dios para Judá en su momento, es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Así es como lo debemos entender. Entonces vamos a encontrar, luego ya de mirar el contexto histórico y social, en segundo lugar, vamos a mirar el quebranto de confiar en el hombre. Mire lo que dice el verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Este ay es de dolor. Este ay es un ay de juicio.
Este ay es un ay de quebrantamiento. Ay, es lo que Dios está diciendo. De los que descienden a Egipto por ayuda y no confían, y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y aquí está el quebranto o la advertencia por confiar en el hombre. Note que ellos no están confiando en el Señor. Claro, eso tiene su razón de ser. Ya ellos han ido a la idolatría. Ellos tienen culto a Dios, solo es un ritual porque no honran ni respetan a Dios. Pero Dios dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Entre otras cosas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, una de las advertencias que Dios le hizo al pueblo es que nunca más regresaran allí. Nunca más debían volver a Egipto. Mas sin embargo, aquí vemos a un rey desobediente. Y dice que ellos confían en caballos. ¿Qué quiere decir? Y su esperanza ponen en carros. ¿Qué quiere decir esto? Carros de combate, caballos de guerra, en el poderío militar de Egipto. ¿Sabe cómo llamó Ezequías esto mismo cuando arrepintió? El brazo de carne. Está en segundo libro de Crónicas 32. Usted puede leer la historia allí. Y el día domingo leímos el texto bíblico. Él dijo, ellos confían en el brazo de carne. Ellos confían en el poderío militar. ¿Sí? Y era lo que él en su momento estaba haciendo. Ahora, ¿por qué él estaba confiando en este poderío militar? Porque eran muchos, era un gran ejército. A los ojos de él y a los ojos del pueblo, eso da más seguridad. Es que, hermano, usted y yo nos vamos a encontrar en esta situación. Confiar en Dios a quien no vemos, o confiar en algo material que sí vemos. O caminamos por fe o por vista. Entonces, cuando Ezequías podía mirar su ejército más el ejército de los egipcios, él decía, bueno, somos bastantes, ahora sí podemos hacerle frente a los asirios. Pero Dios está diciendo, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hay de los que confían y ponen su esperanza en caballos de guerra, en hombres de guerra, en carros de combate, porque son muchos. Y luego el texto dice, y porque son valientes. Note que hay unas razones humanas para confiar en eso. Y quizás usted y yo, frente al problema que enfrentamos hoy, tenemos razones y argumentos humanos para confiar en eso. Esta persona tiene capacidad, si lo que necesito es dinero, esta persona me puede ayudar económicamente, me puede ayudar con un empleo, ¿sí? Si estoy viviendo una enfermedad, entonces es más fácil ir y confiar en el médico que tiene fama, ¿cierto? Y él me va a mandar un tratamiento médico y él me va a solucionar esto. Y tenemos ciertos conflictos y ciertas situaciones y a veces estamos confiando en seres humanos, confiando en personas porque tenemos argumentos y razones humanas para confiar en esto. Algunos confían en su trabajo, en su profesión, en sus capacidades físicas y confían en muchas cosas. Pero Dios está diciendo, eso es vano. Y Dios tiene algo que decir frente a eso. Mire lo que dice ahí en ese versículo terminando, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Sabe qué hace aquel que pone su confianza
en otras cosas, cosas materiales, en personas, y busca su ayuda en otro lugar y toca otras puertas, está ignorando a Dios. Dice el texto, no miran al Santo de Israel. Lo ignoran. Donde usted y yo primero debemos ir frente a la crisis, la necesidad, el problema y todos los días de nuestra vida es delante del Señor. Él es el primero que debemos, la puerta primaria que debemos tocar. Pero a veces cuando nos hemos cansado de tocar puertas, de buscar ayuda y estamos frustrados, y gente en la que confiábamos y esperábamos mucho de ellos nos decepcionan, ahí sí buscamos a Dios. Y algunos le dicen a Dios, ¿y por qué tú permitiste esto? Pero hermano, cuando usted y yo, déjeme decirle una cosa, que nuestro Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Y si usted y yo estamos confiando y poniendo nuestra esperanza en seres humanos, Dios va a permitir que esos seres humanos se equivoquen y nos fallen, para que usted y yo pongamos la mirada donde la debemos de poner, para que usted y yo pongamos el corazón donde lo debemos de poner. Qué triste que la historia había mostrado que Dios peleaba por Israel y por su pueblo. Y qué triste que este rey en su momento, en vez de humillarse delante del Señor, como lo va a hacer luego, primero vaya a buscar la ayuda en el hombre, en las capacidades humanas. Y yo quiero, antes de avanzar, plantearle algunas preguntas. ¿Cuántas veces, en vez de orar y confiar en el Señor, decidimos buscar ayuda en fuentes humanas? ¿Cuántas veces usted y yo tomamos decisiones sin hablar con Dios? Decisiones desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque somos autosuficientes. El problema no es que confiamos solamente en los hombres. A veces confiamos en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias capacidades. Y yo tengo que decepcionarle esta noche a usted de algo. Usted y yo, por muy buenos que digamos ser, por muy piadosos que seamos, usted y yo no somos confiables, porque estamos llenos de debilidades. Y a veces nuestra lógica y nuestra razón nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y cuando digo eso es que yo no puedo confiar en mí mismo. Yo no puedo confiar en mi sabiduría. Yo no puedo vivir de la experiencia. Usted puede tener un empleo y usted puede ser un profesional, un sabio en muchas cosas. Y usted dice, yo ya sé hacer empresa, por decir algo. Ya usted empezó a ser autosuficiente. Ya usted empezó a ser sabio en su propia opinión. Ya usted no ora a Dios como antes, cuando empezaba su negocio y se arrodillaba y hasta ayunaba y clamaba, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento. O cuando usted empezó en ese empleo, o cuando empezamos nuestros hogares, cuánto orábamos a Dios pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento. Pero luego nos llenamos de experiencia, nos llenamos de sabiduría humana y empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿Y sabe qué somos? Autosuficientes. Y eso es un peligro. Para mí, Ezequías estaba siendo autosuficiente, porque confiaba en su propia sabiduría y decía, no, busquemos ayuda, busquemos estrategias humanas. Y Dios dijo, ustedes no miran al Santo de Israel, ni lo buscan,
ni siquiera lo buscan. Entonces, si yo no miro a Dios, iglesia, y yo no busco a Dios, entonces ¿a dónde estoy mirando y a quién estoy buscando? Eso quiere decir que Dios no es lo más importante en mi vida. Eso quiere decir que hay otras cosas más importantes que yo busco, que hay otras cosas más importantes hacia donde yo miro, donde yo pongo mi corazón. Y a veces esas personas podemos ser nosotros mismos, porque somos autosuficientes. ¿Cuántas veces con nuestros labios decimos confiar en Dios, pero nuestras acciones muestran otra cosa? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, yo confío en ti, pero viene la prueba, viene la enfermedad, viene la necesidad y vamos a tocar otras puertas? Y realmente no estamos confiando en Dios como le decimos a Él. Nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Hermano, yo no sé si usted está leyendo con atención eso que Dios está diciendo. Y Dios, si usted puede sentir el corazón de Dios, cuando Dios dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Dios está diciendo, ¿por qué no me miran? ¿Por qué no me buscan a mí? Yo tengo la solución. Dios tenía la solución para lo que Judá estaba enfrentando. Y Él dice, no miran al Santo, no buscan a Jehová. Hermano, eso va a generar un quebranto cuando usted y yo actuamos de esa manera. Un quebranto porque vamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones erradas. En tercer lugar, quiero mostrar que la ayuda del hombre es vana. Versículo 2. Y mire, pareciera un sarcasmo, ¿no? Pero él también es sabio. ¿Quién es él? Es Dios. O sea, marca un contraste entre la actitud de Ezequías, la actitud del pueblo de confiar en su propia sabiduría, de buscar ayuda por fuera, de no mirar a Dios, de no buscar a Dios. Y Dios dice, pero yo también soy sabio, yo también sé mis cositas, ¿o yo? ¿Usted cree que Dios es sabio? Porque los sacerdotes egipcios tenían fama de ser muy sabios. Y el texto dice, pero él también es sabio. Y sabe, dice, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Aquí vemos la necedad del hombre. Como el hombre dice, bueno, yo tengo mi estrategia. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo sé más que usted. ¿O no? ¿O no sabe Dios más que nosotros? Y bueno, Dios dice, voy a traer el quebranto contra aquellos que hacen mal y contra aquellos que los apoyan. Escuche esto. Si Judá no recompone su camino, será tan enemigo de Dios como los mismos impíos. Si Judá no recompone su actitud de volverse a Dios, será tan impío como los impíos que los iban a atacar a ellos. Será tan impío como los egipcios. La impiedad de Judá no es solo su mal proceder de apostasía, de injusticia social. La impiedad de Judá también era confiar en el poder militar de Egipto y no mirar a Dios y no confiar en el Señor. Yo pregunto esta noche,
¿Cuántos hemos puesto nuestra confianza en el Señor? Parece que la mitad, ¿no? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? Pastor, usted me dirá, ¿por qué dice eso? Bueno, miremos a una persona que no conoce al Señor. Miremos a una persona que no tiene temor de Dios. ¿En qué tiene su confianza esa persona? En su dinero, en sus empresas, en su estatus social, en su capacidad de hacer, de producir, en eso. Pero él no tiene en cuenta a Dios. Aunque invoca a Dios en algún momento, no confía en Dios, confía en su propia sabiduría. Resulta que el pueblo está actuando de esa manera. Y resulta que muchas veces la iglesia actuamos de esa manera. No confiamos plenamente en el Señor. Y eso lo que Dios está diciendo, mis queridos hermanos, es que eso nos va a traer quebranto, porque está mal que usted y yo dejemos de mirar a Dios y no buscar a Dios y busquemos la solución en otro lugar. Eso es pecado. A no ser que Dios me guíe y me diga, vaya a aquel lugar. A no ser que esa sea la dirección de Dios. Pero vuelvo a lo que mencioné ahora. A veces es más fácil confiar en lo que vemos que en lo que no vemos. Pero la palabra dice que nosotros andamos ¿cómo? ¿Por vista o por fe? ¿Por vista o por fe? Por fe. O sea que andamos por lo que no vemos. Y a veces es más fácil confiar en hombres y en la sabiduría de los hombres y en la capacidad de los hombres y en el dinero de los hombres, ¿cierto? A veces es más fácil eso que confiar en Dios que no lo vemos. Pero eso al final nos traerá dolor. Mire lo que dice el versículo 3. Los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. Note lo delicado que está enfrentando Judá en su momento. Porque ellos en ese momento tienen a Dios a favor, pero en contra. A favor si entienden el momento que están viviendo y cómo ellos deben confiar en el Señor. En contra si ellos realmente no deciden confiar en el Señor. Mire lo que dice el texto. Los egipcios, esos que ellos contrataron, esos guerreros, esos jinetes, esos carros de combate, Dios dice, hombres son y no Dios. ¿Quién es más fuerte? ¿Un ejército numeroso y poderoso o Dios? Dígame la verdad. Dios. Pero a veces nos inclinamos al ejército, nos inclinamos a ello, porque razonablemente, visualmente se ve más atractivo. Pero Dios está sentado en su trono y Dios está hablando a través del profeta y le está haciendo caer en cuenta a Ezequías y al pueblo. Mire, señores, los egipcios son hombres y no son Dios. Ellos no son invencibles, para que usted lo tenga en cuenta. Sus caballos, que eran armas de guerra, son carne, o sea, pueden morir, y no espíritu. Y escuche, de manera que al extender Jehová su mano, ¿caerá quién? ¿Caerá quién? El ayudador. ¿Quién era el ayudador? Dígame quién era el ayudador. Egipto era el ayudador. Y caerá el ayudado. ¿Y quién era el ayudado? Judá. Note cómo ellos estaban en ese momento, o mejor, Dios estaba en contra de ellos. Porque Dios dice, ustedes confían en Egipto,
Ustedes confían en el poderío militar de esa nación. Y ustedes ven que ellos son guerreros fuertes, son numerosos y es atractivo. Pero yo les tengo noticias. Solo con extender mi mano caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y eso era una tragedia. Y quizás usted y yo hemos visto eso en nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo, pastor? Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en cosas materiales, ponemos nuestra confianza en seres humanos, y entonces enseguida el quebranto no solo viene para esa persona, sino para mí también. Porque solo con el Señor extender su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. Imagínese usted y yo estar al frente de una nación y que usted esté a punto de ir a la guerra y que llegue un profeta y le dé una palabra como esta, y usted tiene todo listo, y usted tiene confianza ahora porque tiene un ejército numeroso. Pero que Dios le diga a usted: si yo extiendo mi mano, caerá el ayudador y el ayudado. Usted tiene que tomar una decisión. O cree lo que Dios está diciendo o desecha lo que Dios está diciendo. O recompone su decisión, o recompone su camino, o recompone la actitud que usted tiene frente a Dios, de no mirarlo y de no buscarlo, o usted va a sufrir las consecuencias. Y usted me dirá: pastor, eso es cruel. Eso no es cruel. Es Dios llamando al pueblo a Él. Ahorita lo vamos a mirar. Es Dios guiándonos a volver a Él, al camino correcto. Cuando alguien que confía en un ídolo le va a ir bien. Cuando alguien que confía en que es un ser humano el que lo va a ayudar, le va a ir bien. Tarde que temprano le va a decepcionar. Déjeme decirle, casos tan simples como este. Alguien se consigue a su novio o su novia o se casa, y su prioridad es su esposo o su esposa, es su ídolo. Tarde que temprano lo va a defraudar. ¿Por qué? Porque tienes tu corazón en el lugar equivocado. Mire, hay gente que empieza un negocio o están en una empresa y viven para eso, y se olvidan de Dios, y ya no tienen tiempo de buscar al Señor. Y antes oraron para que Dios les diera el negocio, les diera la empresa, les diera el empleo, les ayudara, ¿sí? Y ahora que lo tienen, ya dicen no tener tiempo. Ya son sabios en su propia opinión. Ya dependen de ellos mismos. Ya dependen de fuentes externas. Ya no hay una confianza en el Señor. Y Dios, que nos ama tanto, llega y dice: venga, yo lo necesito otra vez a usted donde debe estar, buscándome, adorándome, sirviéndome, cumpliendo el propósito. Entonces Dios permite situaciones de crisis. Y aquello que iba tan bien, de pronto entra en crisis. ¿Por qué? Porque caerá el ayudador y caerá el ayudado. La única manera en que no caiga el ayudador y el ayudado es que nuestra ayuda sea Dios. Es la única manera. Y aquí Ezequías tenía que tomar una decisión: ¿dónde iba a guiar al pueblo? Y así usted y yo, como padres, como líderes, como personas, como cristianos, nos vemos muchos momentos en nuestra vida. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque eso afecta a otros. ¿Qué decisión voy a tomar? Qué inutilidad buscar la ayuda en humanos.
que no son Dios. ¿Qué vanidad hay en poner nuestra confianza en ídolos mudos o poner nuestra confianza en cosas temporales, materiales, en cosas que no son Dios? Mire, yo lo he dicho acá, pero respóndame, ¿hay idolatría en el pueblo de Dios, en la iglesia? Hay idolatría por músicos, por predicadores. Hay idolatría por muchas cosas materiales de esta tierra. Y nosotros decimos: Dios, tú eres lo mejor, lo más importante en mi vida. Pero en la práctica se hace otra cosa. En la práctica hay otra cosa. A veces los conciertos cristianos parecen mundanos. Hacen algunos las mismas cosas que lo hacen los mundanos. Hay idolatría. Hay tanta idolatría, déjeme decirle, que hay gente que cree más lo que dijo determinado pastor o ministro que lo que dice la Biblia. Y usted puede comprobarle por la Biblia que su doctrina es errada y equivocada. Pero no, es que lo dijo este que tiene miles de seguidores, lo dijo este que tiene la unción, lo dijo este que tiene la gracia, lo dijo fulano de tal. Y entonces quebrantamos la verdad de Dios y negociamos la verdad de Dios porque lo dijo fulano de tal. Y eso pasa en medio de la iglesia. Eso sucede. Y el pueblo está confiando en algo que no es Dios. Y aquí nos debemos hacer una pregunta. ¿Usted y yo estamos confiando en nuestra vida en algo que no es Dios? ¿Usted y yo estamos confiando en nosotros mismos y en nuestra propia sabiduría y decimos: yo salgo de esta como sea? Y no decimos: Dios, yo confío en que tú me sacarás de esta. Son dos cosas muy diferentes. Usted y yo confiamos porque tenemos bienes o tenemos dinero o tenemos un buen empleo. ¿Esa es nuestra confianza? Confiamos en que tenemos una profesión y a través de ella podemos conseguir el sustento. Confiamos en que tenemos una empresa y esa empresa produce, sean bienes o servicios, y esa es mi confianza. Hermano, tengamos cuidado. Hay dos cosas que Dios dijo y que calan fuertemente en mi corazón. Es que no miran, perdón, al Santo y no buscan a Jehová. ¿Estamos mirando a Dios o qué estamos mirando? ¿Estamos buscando al Señor o qué estamos buscando? En este mundo hay tanta ciencia, tanta tecnología, que es fácil confiar en esas cosas. Con tantos avances tecnológicos que tenemos, a veces es más fácil confiar en esas cosas. Pero yo le pregunto, usted y yo sé que todos los que estamos aquí hoy tenemos necesidades o tenemos problemas o tenemos situaciones por resolver. Pero le planteo esta pregunta: ¿por qué Dios, siendo un Padre amoroso? ¿Cuántos creen que Dios es un Padre amoroso? ¿Por qué permite que sus hijos, que los cristianos, vivamos situaciones tan difíciles? ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Si Él lo sabe todo, ¿por qué prueba mi fe? ¿Por qué, si Dios sabía que Abraham le iba a entregar a su hijo y a sacrificar a Isaac, le pide que lo sacrifique? Si Dios lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo sepamos dónde está nuestro corazón. Para que usted y yo muchas veces recompongamos nuestro camino. Quizás en el quebranto, en la necesidad, en la crisis, ahí sí buscamos a Dios. Ahí sí nos arrodillamos y nos humillamos y lloramos
tal vez ahí sí volvamos a la oración y al ayuno y a buscarlo a Él en la Escritura. Es más, la mayoría de nosotros vinimos al Señor en situaciones de crisis, teniendo problemas, buscando ayuda, buscando algo que nos ayudara o que nos diera paz. ¿Por qué Dios permite eso? Porque usted y yo tenemos que saber que nuestra fe va a ser probada. Y usted y yo debemos entender que solo hay un Dios verdadero en el que usted y yo debemos confiar. En cuarto lugar, razones para confiar en Dios. El profeta nos da una razón, pero en realidad hay dos razones aquí. La primera razón para confiar en Dios es que Él es Dios. No hay otro Dios. Él es el Dios verdadero. ¿Para cuántos Jesucristo es el Señor de sus vidas? ¿Para cuántos Jesucristo es Dios? Amén. ¿Qué quiere decir que Él es Dios? O sea, ¿cuál es la imagen que viene a nuestra mente y corazón? Si a mí me dicen que Jesucristo es Dios, es porque Él todo lo puede, ¿o no? ¿Sí o no? Él es todopoderoso. Él es sabio. Él es un poderoso guerrero. Él pelea por mí. Él es mi sustentador. Él es mi creador. O sea, si Dios es Dios, Él es todo eso. Entonces, si Él es todo eso, ¿yo para qué voy a ir a buscar a otro lado? Si en Dios tengo todo lo que necesito. Yo debo confiar en Él porque Dios es digno de confianza, ¿o no? ¿Podemos confiar en Dios o no? ¿Están ahí conmigo esta noche? Pero el escritor nos da algo más. Versículo 4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Aquí está hablando el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque Dios ha hablado por su palabra. Porque tanto Él y su palabra son confiables. Isaías es el portavoz de Dios, es la voz de Dios audible para el pueblo. Él está trayendo el mensaje de Dios. Ahora, usted y yo ya tenemos toda la revelación aquí. Tenemos la Biblia. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, Dios nos habla, ¿o no? ¿A cuántos Dios les ha hablado en este día? ¿A cuántos no? Quizás no has abierto la Biblia hoy para que Dios te hable. Entonces, Él dice: ¿por qué? La palabra ¿por qué? Es de razón. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera. ¿Y qué le dijo? Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová, así como ¿quién? Así como el león. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Esto no es nada más y nada menos que Jerusalén. Ojo, Dios mismo va a venir a pelear por su pueblo. Dios mismo va a venir a ayudarnos. Dios mismo pelea por nosotros. Él nos defiende. Y se compara con lo que hace el león. ¿Qué hace el león? El león toma la presa. Y podían venir una cuadrilla de pastores. Y el león podrían gritarle, podrían lanzarle piedras,
Pero el león no temía eso, no le tenía temor. Mire, cuando David dijo que él enfrentaba al oso y al león, literalmente tenía que enfrentarlo cuerpo a cuerpo para quitarle algo de esa oveja, o quitarle esa oveja de la boca o de las garras. Porque el león no le teme a nada. Y nuestro Dios no le teme a nada. Entonces, ojo, Dios habló de esa manera. Dios dice, así como el león defiende su presa y nada lo asusta, a mí nada me asusta. A mí no me asusta un ejército cruel, no me asusta la historia que tenía Asiria y Sennacherib de conquistar naciones, no me asusta eso. Y Dios va a defender a su pueblo. Pero luego utiliza otra figura. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y permítame, le leo este mismo texto en la Biblia de las Américas, el versículo 5. Dice, así como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. Pero escuche esta otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Y Dios utilizó dos figuras, la figura del león, que es la figura de fortaleza, de alguien que no le teme a nada, y utiliza la figura del ave, que da vueltas y revolotea sobre el nido para cuidar a sus polluelos. Eso es lo que Dios está diciendo, que Él tiene la fuerza, tiene la valentía, tiene la fortaleza para cuidar a su pueblo, y que Él, así como el ave puede cuidar a sus polluelos, Él puede cuidar a los suyos, Él puede cuidar a la iglesia. ¿Qué dijo Dios? Él habló de esa manera, Él dio su palabra. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Yo los puedo proteger, yo los puedo cuidar a ustedes, no importa qué tan feroz sea el enemigo. Y Dios dice que Él haría aquí 4 cosas. Note que Dios está comprometiendo su palabra. Y esto era muy importante para el rey Ezequías entenderlo en su momento, porque Dios estaba hablando. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de una enseñanza, a través de su palabra? Y usted y yo no entendemos que es Dios el que nos está hablando, que es Dios el que nos está comunicando su palabra. No, tomamos esto a la ligera, pero Dios le está diciendo al pueblo, yo estoy aquí para ampararte. La palabra amparar aquí es cercar y proteger. O sea, yo te voy a rodear, Jerusalén. No hay problema. Yo te voy a acercar. Luego dice, yo te voy a librar. Yo, así como venía este ejército tan confiado porque había conquistado otras naciones y había arrasado otras naciones, ellos dijeron, Jerusalén es una ciudad pequeña. No son tan fuertes como otras naciones que hemos conquistado. Pero Dios dice, yo los voy a arrebatar, los voy a arrancar de mano del enemigo. Cuando dice que los va a librar. Y luego dice acá que Él también defendería a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios nos defiende? La palabra dice que el ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace?
los defiende. ¿Cuántos hemos sido defendidos por el Señor? Yo puedo decir que he sido defendido por el Señor muchas veces. Muchas veces que el enemigo se ha levantado, muchas veces que alguien se ha levantado para dañarnos, el Señor ha dicho: yo estoy aquí, yo estoy presente. Luego dice que Dios va a preservar. Ojo, Dios va a amparar o acercar, Dios va a librar o a defender a su pueblo, Dios va a preservar a su pueblo. Eso quiere decir que Dios va a estar por encima, como el ave, de sus enemigos. No podrían tocarlos, y menos al Señor. Y luego el Señor dice que Él los va a salvar. ¿Sabe por qué Dios nos va a salvar? Porque la salvación solo está en el Señor. No busque otro salvador, no busque otra puerta, no ponga su corazón y su confianza en otras cosas, primeramente en el Señor. ¿Están conmigo esta noche? Muy bien. Piense Dios cómo se compromete. Y antes de mirar el quinto punto, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está comprometido con usted? ¿Usted cree que Dios va a cumplir su palabra? ¿Sí? Es que Dios compromete su palabra. Y Dios le está diciendo al pueblo: hey, yo estoy aquí como el león y como el ave. Y estoy aquí para acercarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para vencer a ese enemigo que está alrededor de tu vida. Note que Dios dijo que Él mismo descendería. Él mismo iba a atender a este enemigo. En quinto lugar encontramos el llamado a volverse a Dios. Versículo 6, dice la palabra: volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Dios está diciendo, ojo, que el pueblo no dejó de hacerle rituales a Dios. El templo estaba como el centro de adoración en Jerusalén. Ellos hacían sus festividades, ellos hacían sus cosas, pero ellos ahora, en medio de ellos había ídolos, había idolatría, había un sincretismo religioso, o sea, una mezcla de religiones paganas y de la religión judía, de lo que Dios había mandado. Y ahí estaba el ritual, y parecía, entre comillas, bueno, nosotros servimos a Jehová. Pero Dios dice: vuélvasen a mí, a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. ¿Sabe qué está hablando Dios? Miren el reino del norte, lo que pasó con ellos. Miren el reino del norte, a Israel, cómo ellos se rebelaron y cómo ellos fueron conquistados y fueron llevados a la esclavitud y desaparecieron. Vuelvan. Dios dice: vuélvasen a mí, porque habrá un día, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces, ¿qué es un ídolo? ¿O qué es un Dios con D pequeña? Es algo creado por el hombre. ¿Sabe que hay personas que vienen a la iglesia y tienen un Dios a su medida? Eso es idolatría. ¿Cómo así que un Dios a su medida? No es el Dios de la Biblia, porque no obedecen todo lo que la Escritura dice. Y dicen: no, eso no hay necesidad. Mire, nosotros enfrentamos, yo viví una situación con una pareja en una iglesia, donde ellos dijeron: esto no hay necesidad de casarnos, de ir donde un juez, o de ir donde un notario, o de ir donde un pastor a que nos case. Y nosotros, ¿y por qué dices eso? No, nosotros mismos nos reunimos en nuestra casa, hicimos todo un ritual
hicimos un compromiso delante de Dios y Dios nos casó. Y le estoy contando algo real. ¿Y por qué tú vives de esa manera si no es como la Biblia lo establece? Porque Él tiene un Dios a su medida. Yo puedo vivir estas cosas de la Escritura, pero estas no. Y eso es idolatría. Es idolatría porque tú te acabas de crear un Dios a tu medida. Y no es el Dios de la Escritura. Note lo que Dios está diciendo acá. Dice, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata e ídolos de oro. Literalmente, imágenes que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Ellos mismos hicieron sus dioses. Ellos dejaron de mirar a Dios. Ellos dejaron de buscar a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Deje de mirar a Dios y deje de buscar a Dios y se volverá un idólatra. Tarde que temprano se volverá un idólatra. Porque usted hará un Dios a su medida. Esto sí me gusta y esto no me gusta de la Escritura. Esto sí lo puedo tomar, esto no lo puedo tomar. Las bendiciones y la consolación y Dios es amor, eso me gusta. Pero no me diga que Dios es un Dios consumidor, que es un Dios de juicio. No me hable de eso, pastor, porque Dios es amor. No me diga que Dios, si Dios nos ama, como Dios va a echar a sus hijos al infierno. Dicen algunos. Pues te ama tanto que para que no fueras al infierno entregó a su único Hijo Jesucristo en una cruz para salvarte del infierno. Ese es el amor de Dios. Y usted y yo tenemos que pensar si usted y yo estamos fabricando o hemos fabricado un Dios a nuestra medida. Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Por eso Dios nos ha dado mandamientos. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Mire, si su palabra no fuera absoluta, si su palabra no fuera la única norma de fe y de conducta, si su palabra no fuera todo lo que usted y yo necesitamos, no fuera perfecta, entonces ¿en qué confiaríamos nosotros? ¿Cómo usted me podría hablar de lo que está bien y mal si no está aquí? ¿Cómo podríamos hablar de lo correcto o incorrecto moralmente si no lo sacamos de acá, de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si lo que vivo y lo que hago y lo que pienso es agradable a Dios si no está aquí? No es que a mí me parezca. Eso es lo que hacen los agnósticos o los ateos, que refutan muchas cosas, y gente que dice, ay no, el papel puede con lo que le pongan. Pero nunca, ¿cómo puedo yo decir algo? ¿Cómo puedo yo refutar algo como la palabra de Dios si ni siquiera la he leído toda completa? No la he estudiado. ¿Cómo puedo decir yo que lo que hay aquí no es verdad si yo ni siquiera me he tomado el tiempo para estudiarlo y leerlo? Y esos son los argumentos que los seres humanos sacan para no obedecer a Dios, para no someterse a su palabra, para crear un Dios a su medida. Yo le pregunto, ¿usted y yo estamos creando un Dios a nuestra medida, lo que a mí me conviene, o es el Dios de la Biblia? En estos días que hemos estudiado el Sermón del Monte, ¿cuántos hemos sido confrontados con el Sermón del Monte? Tremendamente, tremendamente. Déjeme decirle, mi hermano querido, que en 25 años de ser cristiano nunca había estudiado el Sermón del Monte como lo estamos estudiando este día, en este tiempo. Y hay tanto que aprender, que a veces nos acostumbramos a vivir
de maneras tan equivocadas que cuando leemos mensajes como el Sermón del Monte decimos: eso es muy difícil, eso es muy idealista, ¿quién podrá vivir eso? Y nos convertimos en lo que Jesús dijo: usted tiene una opción después de escuchar un mensaje como este. Usted y yo tenemos una opción después de leer y entender el Sermón del Monte. O lo vives o no lo vives. O construyes tu casa sobre la roca o la construyes sobre la arena. Y si la construyes sobre la arena, eres un insensato. Eso es lo que Jesús dijo. Y así concluyó el Sermón del Monte. Hermanos, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Y yo esta noche tengo una pregunta para hacernos. ¿Hay ídolos en nuestro corazón? ¿Hay cosas más importantes que Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Porque si es así, entonces hay idolatría, y la idolatría es pecado. El pueblo tenía que saber que solo Jehová es Dios y no vivir en una mezcla, sino vivir en un absoluto. Por eso Dios llama al pueblo a sacar los ídolos, al arrepentimiento. Ahora, note que en el verso 8 dice: entonces caerá Asiria. El pueblo se vuelve a Dios y Dios va a intervenir. Dios lo va a hacer. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Hermanos, qué tremenda palabra la que Dios acaba de decirle a ese pueblo. Dios le está diciendo al pueblo: ¿para qué necesitas un ejército? ¿Para qué necesitas contratar a los egipcios? ¿Para qué necesitas tú mismo un ejército? No lo necesitas. Dios está diciendo: Asiria va a caer no por espada de varón, será consumida no por espada de hombre. Entonces, si Asiria iba a caer no por espada de varón ni de hombre, ¿cómo iba a caer? ¿Quién la iba a derrotar? ¿Sabe quién? Dios. Y esto se cumplió. Y ahorita le voy a mostrar algo rápidamente porque el tiempo avanza. Dios vuelve y compromete su palabra. Dios dice: vuélvasen a mí. ¿Sabe una cosa? Quizás usted hoy está viviendo tremendo conflicto en su vida. ¿Y sabe qué está esperando Dios? Que confiemos en Él. Que dejemos de estar confiando en nuestras fuerzas. Que dejemos de estar luchando en nuestra sabiduría. Que pongamos nuestra esperanza en Él. Que aquello que a veces decimos que Dios es todo y Señor, yo confío en ti, y salimos a la calle y enfrentamos un problema y lo enfrentamos con fuerzas humanas. Pero Dios le dice al pueblo: vuélvasen a mí y ustedes van a quitar los ídolos, y ustedes van a saber que solamente yo soy Dios. Ahora, quiero mostrarles cómo se cumplió esa palabra. Vaya a Isaías capítulo 36. Y vamos a entender lo siguiente. Gracias que Ezequías escuchó la voz del profeta. Y Ezequías entendió lo que Dios quería hacer. Mientras que Senaquerib fue un arrogante que desafió a Dios. Voy a leerles solo algunos textos. No tenemos tiempo de explicar todo, solo para que veamos el cumplimiento de la palabra de Dios, solo para que entendamos que cuando nos volvemos a Dios, miramos a Dios, buscamos a Dios, Dios actúa a favor de nosotros. Dios actúa a favor de nosotros. Isaías 36:1.
Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, o sea, el general del ejército: decida ahora a Ezequías, escuche esto, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. Él se cree un Dios, el gran rey, el rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Está utilizando una ironía. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Está diciendo, Egipto y su ejército en comparación al rey de Asiria es insignificante. Es tan débil que si usted tratara de apoyarse sobre ella, se haría daño en su mano. Pero escuche esto, lo que hizo este arrogante, versículo 7. Y si dices, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? ¿Cómo pues, en el versículo 9, podrán resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso no vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? ¿Sabe lo que él está diciendo? Es que Jehová me mandó a destruir esta tierra, el Dios de ustedes. Jehová me dijo, sube a esa tierra y destrúyela. Eso era una total mentira. Versículo 14. Escuche que hay una guerra psicológica. El rey dice así: no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Y eso hasta ahí es verdad. Ezequías no podía librar al pueblo. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Sabe qué está diciendo? Ni su Dios, Jehová, los puede librar de mi mano. Qué arrogancia la de ese impío. Qué arrogancia. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Despertó el celo de Dios. Por eso Dios no va a utilizar el elemento humano para humillarlos a ellos. Dios mismo va a atender a ese pueblo. Versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Ojo lo que le dice. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? O sea, él está hablando de los dioses de otras naciones que ellos habían conquistado. Recuerde lo que en algún momento les he explicado. La guerra entre naciones era más que una guerra entre dos reinos. Era una guerra entre dioses. Era la creencia de ellos. Mi Dios es más poderoso y voy a vencerte porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Entonces él está diciendo, mis dioses y el rey de Asiria, yo soy más fuerte que Jehová. Y por eso él blasfema. Por eso él se equivoca y compara a Dios con los dioses paganos. Verso 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano?
para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero ellos callaron y no dijeron nada, se quedaron totalmente callados. Ahora, mire Isaías capítulo 37, versículo 35. Ya usted conoce la arrogancia y la guerra psicológica que había aquí para debilitar la fe de los hombres. Pero Dios está hablando. No puedo alargar más la historia, pero ellos se humillaron, ellos oraron a Jehová, el profeta mandó una palabra a Ezequías y Dios dijo: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Dios ya lo había dicho. Por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo, ni siquiera porque el pueblo estuviera correcto. No, Dios lo haría por él mismo, Dios lo haría por amor a David, su siervo, con quien había hecho un pacto. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Qué dijo Dios? Versículo 31, capítulo 31, verso 8. ¿Qué había dicho Dios? Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Hermano, es inútil, es vano, es ineficaz confiar en el hombre. Necesitamos confiar 100% en el Señor. Necesitamos poner nuestra esperanza en Dios. Necesitamos, si así es el caso, volvernos a Dios. Y cuando usted y yo determinemos, déjeme decirle, Dios mostrará su gloria. Note cómo Dios, un solo ángel, mató 185,000 guerreros. Un solo ángel. ¿Será que nuestro Dios es poderoso? Solo con extender su mano, el enemigo cae. Hermano, la pregunta que usted y yo debemos hacernos para terminar este mensaje esta noche, y le voy a pedir por favor que se ponga de pie, es lo siguiente: ¿a quién estamos mirando? ¿A quién estamos buscando? ¿Estamos mirando a Dios? ¿Estamos buscando a Dios? ¿A quién? ¿A quién, en quién estamos confiando nosotros? Ese problema, si puede estar de pie, le agradezco. Ese problema que estás enfrentando, esa crisis que estás enfrentando, esa lucha que estás viviendo, lo que Dios está esperando es que le confiemos a Él eso. Él mismo vendrá. Él mismo extenderá su mano para ayudarnos. Él mismo está listo para ayudarnos a nosotros como su iglesia, como sus hijos. Él mismo. Y si esta noche usted y yo podemos confiar plenamente en el Señor, le voy a decir una cosa, le voy a garantizar algo. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que examinar en nuestro corazón si hay autosuficiencia en nosotros. Tenemos que examinar en nuestro corazón qué tan dependientes somos de Dios. Tenemos urgentemente que examinar en nuestro corazón si hay algún tipo de ídolo allí. Si hemos estado fabricando un Dios a nuestra medida. ¿Usted cree en la eficacia de la palabra de Dios?
¿Usted cree que Dios está comprometido esta noche con usted? ¿Usted cree que esta palabra es para nosotros o no? Entonces,